de los objetivos principales que teníamos a la hora de utilizar esa arquitectura. ¿Cuáles eran esos objetivos? Bueno, la reutilización de código, que sea más fácil, el refactoring y lograr unas pruebas de unidad más específicas a los diferentes elementos que tengamos. Muy bien. Vamos a implementar esto en este ejercicio, vamos a hablar un poco sobre estos temas y para ello siempre les recomiendo vayan a la información oficial en los links oficiales de developer.android.com para que ustedes tengan una mejor claridad del tema como tal. Yo lo que voy a hacer es resumirlo y dejaría que ustedes lo profundicen posteriormente. Entonces, ya vimos un poco qué es o qué beneficios nos da la inyección de dependencias. Pero si nos vamos a los conceptos fundamentales de lo que es inyección de dependencias, vamos a tener que recordar un poco este ejemplo. El ejemplo entre una clase car y una clase engine, que hay una alta relación entre la clase carro y la clase motor. Esa alta relación que existe lo podemos ver reflejado en el siguiente ejemplo en código, en donde tenemos la clase carro y en el mismo momento que tenemos la clase carro, estamos haciendo una instanciación de la clase engine para poderla utilizar. Esto quiere decir que hay una alta relación entre la clase carro y la clase engine y nos va a limitar muchísimo. Veámoslo aquí desde el punto de vista del gráfico como tal, en donde tenemos la clase carro y dentro de la clase carro tenemos la clase engine, o sea, su dependencia, y tenemos una alta cohesión entre los dos objetos. Si lo vemos, esto va a ser un problema. ¿Por qué? Porque si tenemos un motor de combustión y un motor eléctrico, vamos a tener un problema acá porque vamos a tener una alta dependencia de uno solo de esos motores. Entonces, ese problema de que mi dependencia está altamente relacionada con la clase padre es de donde comienza a visualizarse el concepto de inyección de dependencias, o sea, inyectar la dependencia únicamente para los propósitos que yo necesito. Si lo que necesito es hacer un objeto car que sea de un motor eléctrico, no tenga ese problema. O, por ejemplo, si voy a hacer una clase car con un motor de combustión, entonces tener esa flexibilidad. Si lo vemos en código, se va a ver reflejado algo como esto, en donde la clase carro, a diferencia del ejemplo anterior, le va a entrar por parámetro el motor que va a utilizarse como parte de la instanciación del carro, ¿verdad? Si lo vemos en la función main, eso se va a ver así. Se crea una clase engine que va a ser la dependencia y tenemos una clase carro en la cual a la clase carro le vamos a pasar por dependencia, o sea, vamos a inyectar la dependencia en la clase carro para que ésta se instancie con el motor que corresponde. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva más gráfico, vamos a notar que en este caso la dependencia se va a inyectar en la clase carro. Ese es el concepto como tal reflejado de lo que es inyección de dependencias. Para inyectar dependencias, esta técnica la vamos a ver no solo a nivel de backend, perdón, a nivel de frontend, también lo vamos a ver a nivel de backend. Por lo tanto, es muy sencillo interpretar de que es agnóstico a la técnica como tal o a la arquitectura, pero va a ser muy útil. Y para lograrlo se hace usualmente a través de dos formas, una a través del constructor y otra a través de los setters. Eh, entonces, el concepto como tal es cómo inyectamos mi dependencia y cómo la inyectamos en tiempo de ejecución principalmente, porque ahí es donde yo me doy cuenta la necesidad que yo tengo de la dependencia necesaria para mis propósitos o el propósito de mi aplicación. Ok, claramente esta inyección de dependencia no la vamos a hacer de forma manual.
vamos a utilizar una librería que nos va a permitir lograr esto. Entonces, aquí vienen unos conceptos que ya vamos a empezar a introducir, que es Dagger. Dagger es la librería base que nos provee Java, Kotlin, Android, lenguajes como tal que nos va a permitir hacer la inyección de dependencias más automatizada. ¿Ok? Es esa alternativa para inyectar dependencias, como ya lo vimos anteriormente, que nos provee Google. Para ello, les dejo acá el link de Dagger, en donde se habla a profundidad esta librería, cómo se utiliza, los conceptos básicos, etcétera. Y también vamos a empezar a ver unas anotaciones en el código que hacen referencia explícitamente a Dagger como el inject. Recordemos que hay dos formas de hacer la inyección. Una es a través del constructor y otra es a través de los setters. Entonces, vamos a verlo mucho en ese sentido, específicamente a través del constructor. Ok, para utilizar Dagger en nuestra aplicación vamos a tener que hacer unos ajustes específicamente en la configuración del grado. También vamos a tener que hacer unos cambios a nivel de código y eso es la intención también que ustedes tienen que revisar. Luego, vamos a ver un tema también muy importante que es Hilt. Hilt es veamos así, es una librería que va a simplificar la implementación de inyección de dependencias a través de Dagger. Es una capa más para simplificarnos a nosotros la vida. Entonces vamos a usar Hilt. La combinación de Hilt y Dagger va a ser más simple la utilización de inyección de dependencias porque nos va a simplificar ya con ciertas anotaciones que vienen definidas la utilización y la configuración de esta librería dentro de nuestra aplicación. Entonces, claramente, a la hora de utilizar Hill, ustedes van a tener que hacer unas configuraciones adicionales en Gradle, tanto a nivel de proyecto como a nivel de módulo. Entonces, les recomiendo que revisen esta información y revisen también el ejemplo de TaskApp para tener una claridad de los cambios que van a tener que implementar. Muy bien. Entonces, ya vimos la importancia de inyección de dependencias, por qué la vamos a utilizar, ¿verdad? Para poder utilizar código, separar aún más nuestras dependencias y poderlas inyectar de forma específicamente a la hora de que se ejecuta nuestra aplicación, dependiendo de las necesidades que nosotros queramos hacer. Eso lo vamos a hacer con Dagger y Hilt. Muy bien. Otra librería o framework que vamos a utilizar es Retrofit. Retrofit es el HTTP client para Android y Java. ¿Ok? Este framework lo que nos va a permitir es poder hacer las acciones básicas que queramos hacer al API, como por ejemplo el get, el post, el put, el delete, etcétera. Todas estas funciones las vamos a hacer a través de Retrofit. Si ustedes están acostumbrados a Axios en JavaScript, Retrofit es el análogo, ¿verdad? Es el análogo de esta librería que nos va a permitir hacer eso. Lo mismo que Fast API en Python hacen lo mismo. Son librerías que vienen a simplificar la conectividad con el web service y a simplificar muchísimo porque nos ahorra un montón de tiempo gracias a sus implementaciones como tal. Otra de las librerías que está relacionado específicamente a Retrofit es JSON. JSON con G. Para ello tenemos que recordar los conceptos de serialización y deserialización. Recordemos que la serialización es la conversión de un objeto en memoria a un objeto plano
en texto a través de un formato que podría ser JSON, que podría ser XML o YAML, etcétera. Y hay más formatos, pero explícitamente un formato que sea fácil de serializar y también fácil de serializar. Recordemos que el objetivo de que se serialice y que se convierta en texto es poderlo transportar a través de Internet o a través de la red o a través de algún medio físico hasta otro punto, y ese otro punto va a ser la deserialización, o sea, la desencriptación de texto, a convertirlo nuevamente a un objeto en memoria para poderlo utilizar. Esto está altamente relacionado con el código que vamos a ver, específicamente en la parte de retrofit, cuando se interpretan los objetos que vienen del API. Este es vamos a dejarles por acá el link, el otro framework, perdón, la otra librería que vamos a utilizar para este propósito. Entonces, la combinación de todos estos temas la vamos a ver reflejada en el ejercicio de Health y Retrofit en Task App.